invitarlos, mis hermanos, para que nos sigan también en YouTube. Allí estamos todos los lunes a las 9 de la noche con un programa muy especial, Vida en Familia. Y todos los lunes con este programa pretendemos llegar a la vida de muchas personas con un consejo oportuno para poder fortalecer el hogar. Edward David Tabor, allí nos encuentras con este nombre. Gloria al Señor Jesús. Y los miércoles tenemos un programa de doctrina que se llama Descanso para tu alma, también a las 9 de la noche. Vamos, hermanos, a entrar en la meditación de la palabra de Dios. Saludo cristiano para todas las personas que están frente a su pantalla. Gloria al nombre del Señor Jesús, que están allí dispuestos para comer la palabra. Bueno, quiero leer en la carta a los Romanos, en el capítulo número 3 y el verso 23, que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La caída. Oremos, Señor Jesús, en esta hora necesitamos que inspires nuestro corazón, que inspires nuestra vida, Señor, para traer esta palabra oportuna y esta palabra que puede ser de bendición, de conocimiento, Señor, para la vida de todos estos hermanos, de todas estas personas que están allí, Señor, al frente de sus dispositivos, al frente de sus pantallas, dispuestos para comer la palabra. La palabra, Señor, que nos da vida, que nos exhorta, que nos edifica, que nos consuela, que nos limpia. Esta palabra maravillosa que nos alimenta. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Bien, hermanos, quise tomar este texto que precisamente nos está hablando del pecado, que dice, por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. Lo que nos trae en esta mañana, lo que nos ha llevado a todo lo que el mundo está viviendo en esta época, y creo que en todas las épocas, es la situación o la razón por la cual Cristo Jesús vino al mundo a salvar al hombre, y fue el pecado. Estaba mirando que la palabra pecado está cientos de veces en la Biblia. En la Biblia encontramos cantidades y cantidades de textos que nos hablan acerca del pecado. La Biblia nos habla de la caída de Adán, cuando Adán entonces desobedeció la palabra de Dios y pecó. La Biblia nos habla también cuando Caín le quitó la vida a su propio hermano. La palabra de Dios nos habla de la gente que vivió antes del diluvio, cómo la humanidad se degradó, tanto que la Escritura dice que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, y entonces a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre y decidió raer, arrancar, quitar de sobre la faz de la tierra toda la vida y empezar de nuevo con el ser humano. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia nos habla del pecado de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, cómo Dios, a causa del pecado, entonces destruye esas ciudades. Y así sucesivamente la Biblia nos va hablando de los juicios de Dios para con el hombre a causa del pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estaba mirando, hermanos, son unas noticas por allí que de pronto le pueden servir a usted. Algunas definiciones y significados de la palabra pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay una palabra
griega con raíz griega en el Nuevo Testamento que habla e indica realmente lo que es el pecado. Es la palabra amartema, que significa errar, errar al blanco. Amén. Estaba mirando que aquí el pecado puede ser visto como cualquier actitud o acción humana que lo lleva a equivocarse, que no da en el blanco, que no alcanza la meta y que definitivamente va en contravía del propósito y de la palabra de Dios. Es precisamente el texto que leímos ahora. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El propósito de Dios, hermano, era crear al hombre para gloria y alabanza de su nombre. Dios al ser humano le da libre albedrío, le da la posibilidad de elegir, ¿cierto? Le da opciones. Dios no obliga a nadie a que le sirva, a que lo adore, a que lo siga, a que lo escuche, a que lo ame. Dios no obliga a nadie. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El libre albedrío es esa posibilidad que tiene el ser humano de elegir y de hacer según sea su voluntad. Pero Dios le ha dado a él la palabra para lo bueno y también le ha dado a escoger dentro de lo malo. Pero Dios dice, escoge la vida para que vivas, porque si escoges lo malo, entonces morirás. Y escoger la vida es escoger a Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso es escoger la vida, es escoger a Cristo, escoger su propósito, su palabra, hacer su voluntad, agradarle, adorarle, invocar su nombre, conocerlo a Él, conocer su nombre, su propósito, conocer su voluntad, entender su designio. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero escoger la muerte es escoger la vanidad, es escoger la vanagloria, los placeres mundanos, darle la espalda a Dios, deleitarse a sí mismo, hacer la propia voluntad, darle la espalda a Dios. Bendito el nombre del Señor. Estaba mirando también otra palabra que está en el Nuevo Testamento, pero en los textos más antiguos, que dice la palabra parabasis. Significa traspasar una línea prohibida. Según esta definición, el pecado ocurre cuando el hombre pasa deliberadamente la línea de la ley de Dios. Dios entonces es el creador de todas las cosas. Dios es el soberano. Dios es el legislador. Alguien en una ocasión preguntaba y decía, pastor, pero ¿por qué nosotros tenemos que obedecer a Dios? ¿Por qué tenemos que hacer lo que Dios dice? ¿Por qué tenemos que seguirlo? ¿Por qué tenemos que servirle? ¿Por qué tenemos que hacer ese tipo de cosas? Como decía hace un instante, Dios es el creador de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. El salmista dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que pienses en él y el hijo de hombre para que lo visites. La Biblia nos dice entonces que Dios es el creador de todas las cosas. Hablando de Jesús, Pablo le dice a los colosenses, porque en él, por él y para él fueron creadas todas las cosas en él subsisten, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Dios es el creador y el dueño de todas las cosas. Como Él es la máxima autoridad, como Él es el legislador, Él es el que pone las condiciones, amén,
Gloria al nombre de Jesús. Él es el que presenta sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes, sus mandatos, su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y el ser humano, con humildad, entonces debe acatar esa palabra e ir en pos de ella. La palabra parabasis entonces nos indica a nosotros cuando el ser humano traspasa esa línea, cuando el ser humano traspasa esa palabra y quiere pasar por encima de Dios, quiere desconocer a Dios, cree y siente que puede ser más grande que la misma creación, que puede ser más grande que su propio creador, que puede gobernarse a sí mismo, que puede entonces el ser humano cumplir su propio propósito y hacer su propia voluntad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y el verso 4, refiriéndose a esta palabra parabasis. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Podemos decir entonces que realmente el pecado consiste en desconocer a Dios, en desconocer su palabra, en no atender a su llamado, a su propósito, a su voluntad. Es estar inconforme con su palabra, con su ley. Y la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando hablamos entonces del pecado, tenemos que buscar en la palabra de Dios el origen del pecado, no acerca del pecado original, porque la religión habla del pecado original, pero nosotros lo que debemos buscar en la palabra es el origen del pecado, dónde se inició el pecado, porque el pecado ni siquiera se inició en esta tierra, el pecado no se inició en este mundo. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios crea los cielos, entonces crea todos los ejércitos celestiales, crea todo lo que hay en el cielo, todo lo invisible. Sin embargo, la Biblia dice que Dios creó lo que se ve de lo que no se veía. Primero fue todo lo espiritual, primero fue todo lo invisible y luego crea Dios entonces la tierra con todo lo que la tierra tiene, sus ejércitos, los animales, la vida, el ser humano. Pero entonces el pecado no se origina en esta tierra. El pecado se origina en el cielo. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y Dios le dio la opción a sus criaturas espirituales y también a las criaturas terrenales como el ser humano. Les dio la posibilidad entonces de elegir. El libre albedrío no es solamente para el ser humano, los seres celestiales también tuvieron esa posibilidad porque Dios no quiere que nosotros le sirvamos, le sigamos, lo amemos, lo adoremos, lo exaltemos obligados. Él quiere que todo lo hagamos voluntariamente. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, es un llamado voluntario. Dios entonces pone delante de aquellos seres espirituales, también pone su palabra, les da su mandamiento, les presenta la vida, les presenta también la perdición. Pero hubo un ser que fue creado más precioso y más perfecto que todos los otros seres, pero él eligió amarse más a sí mismo. Recuerda que el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Pero este ser que nosotros conocemos en la Biblia como Lucero,
Este ser eligió amarse más a sí mismo, eligió sentirse más grande, más capaz, más poderoso que Dios, con más autoridad que Dios. Engañó la tercera parte de los ángeles, su propósito era convencerlos a todos, pero logró convencer solamente la tercera parte de sus ángeles. La Biblia habla de sus contrataciones, sus contratos, sus negocios, hizo negocios con ellos, quién sabe qué les ofreció, quién sabe qué les dijo. Bueno, mira, tú eres un ángel, tú no mereces ser un ángel, tú mereces ser un arcángel, sígueme y yo te colocaré con más autoridad, con más poder, yo te daré esto, Dios es injusto. Y seguramente comenzó entonces a cuestionar la autoridad de Dios, a poner en entredicho la capacidad gobernativa del Señor, y le dio un golpe de estado a Dios. La tercera parte de los ángeles, que seguramente es mucha cantidad, alguien habla de millones, ¿cierto? Le siguieron en aquella empresa e intentaron entonces apoderarse del poder y del trono de Dios, pero se equivocaron. Entonces ahí aparece entonces las palabras que estaba usando, la palabra amartema. Lucero se equivocó, erró, no dio en el blanco. Aparece la palabra parabasis, cruzó la línea, fue más allá de lo que le estaba permitido y de lo que se le había dicho. Eligió entonces amarse más a sí mismo. Y ese fue el espíritu que Lucero trajo a la tierra después de que el hombre había sido creado. Dios puso en el corazón del hombre la idea de poder amarse más a sí mismo. Puso esa idea de pretender y creer que puede ser el ser más grande, el ser más poderoso, el ser más formidable. Y entonces el ser humano también cayó. No es tanto la idea de hablar del fruto, de lo que comió, qué clase de fruto fue el que comió, no. Pero sí tenemos que entender que el hombre pecó fue porque de alguna manera también cuestionó la autoridad de Dios. Porque cuando Lucero le habló a aquella mujer y él estaba en forma de serpiente, entonces lo que le dijo a la serpiente es que si tú comes del árbol serás igual a Dios. Y eso fue lo que le ofreció. Esa fue la idea que le vendió. Eso fue lo que tentó realmente al ser humano, el pretender ser igual a Dios. Se volvió un ser arrogante, se volvió un ser altivo, se volvió un ser lleno de amor por sí mismo, y eso afectó al ser humano. Solamente habían dos personas en el mundo, Adán y Eva. Y la Biblia dice que entonces Lucero engañó a Eva y tentó a Adán, y ambos cayeron en su juego, pero cayeron en una gran desgracia. Dios, que había creado al ser humano en una condición de inmortalidad, porque Dios no hizo al hombre para que el hombre cayera, para que el hombre pecara, para que el hombre muriera, no. Dios hizo al hombre y le dio vida eterna. Pero dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, no como una herencia, sino porque todos los hombres pecaron. Todo ser humano. No nos menciona la palabra que haya habido o que hay o que vaya a haber un ser humano que nunca vaya a pecar. El único que hizo eso fue Jesucristo, pero Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y dice la Biblia que aunque fue tentado en todo, no fue hallado en él pecado, no fue hallada en él maldad. El ser humano pecó, y entonces todos los seres humanos
pecamos a la manera del pecado de Adán. Y por causa del pecado, entonces vino la tragedia más grande que ha vivido el ser humano. Y la tragedia más grande es la muerte. ¿Quién no ha llorado un pariente que haya fallecido? ¿Quién no ha llorado por un ser cercano a quien amaba? ¿Quién no ha sentido esa impotencia de la muerte, de estar frente a un féretro y ver allí a su ser querido, ya inerte, sin vida? ¿Quién no ha temblado ante la idea del pensamiento de que vamos a morir? ¿A cuántas personas los han desahuciado, les han dicho, tu vida será corta, tienes meses de vida, tienes pocas semanas de vida? ¿Quién no tiembla frente a la tragedia de la muerte, frente a un juicio de Dios, frente a una catástrofe natural donde tantas personas mueren? Todos, el ser humano tiene un temor natural hacia la muerte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, el pecado ha afectado la vida de todos los seres humanos. El hombre pecó y entonces pasó de ser inmortal a ser un hombre que vivía 900, 980, 1000 años. Seguramente es posible que haya vivido gente un poco más de tiempo. La Biblia nos dice que Matusalén vivió 960 años, pero es posible que haya habido alguien que haya vivido más. Pero también la Biblia nos dice que Dios ha ido recortando la existencia del ser humano. El ser humano pasó de vivir casi 1000 años a vivir un poco más de 100. La Biblia habla de que Abraham vivió más de 100 años, Moisés también, algunos de ellos vivieron más de 100 años, pero luego el Señor sigue acortando la existencia del ser humano y ya en el libro de los Salmos, entonces la Biblia nos dice que la edad del hombre serán 70 años y en los más robustos 80 años y con todo esto será molestia, duro trabajo, pesadez. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los tiempos están siendo acortados. Entonces encontramos en la palabra de Dios las consecuencias que el pecado ha traído a la vida del ser humano. La primera consecuencia fue entonces la muerte. La segunda consecuencia, igual o más grave que la misma muerte, que es la separación de Dios. Dice la Biblia que el pecado ha hecho división entre Dios y los hombres, una pared que separa al hombre de Dios. El pecado se ha convertido entonces en una tragedia grande para el ser humano y estaba pensando y recordando alguna frase que dice que el pecado es tan grave que convierte ángeles en demonios y hombres en bestias. El pecado degrada, el pecado destruye todo. La Biblia dice que el diablo vino para robar, para matar, para destruir. El pecado divide, el pecado corrompe, el pecado corroe, degrada, daña la conciencia, crea un círculo vicioso de violencia, de maldad, de destrucción por donde va pasando. El pecado entorpece al ser humano, cierra o cega sus ojos. La Biblia dice, por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio. El pecado oscurece, nubla la visión, desvía los pies, corrompe su lengua, engaña su corazón, devora su intelecto, condena su alma. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, más bien temed al que mata el alma y la echa en el infierno. El pecado es el que mata, el que destruye el alma, destruye la conciencia,
destruye el corazón. El pecado tiene consecuencias graves. Mire cómo está la humanidad hoy. Mire cómo está la figura de la familia hoy. Mire cómo está la identidad sexual de las personas hoy. Mire cómo la gente se está hundiendo en depresión, en enfermedades mentales. Y parece ser que las enfermedades mentales están causando más daño que las enfermedades biológicas. Las enfermedades mentales están acabando con la raza humana. Niños que ya no quieren vivir, adultos que maldicen su vida, personas que quieren quitarse en la vida, que quieren dejar de existir, como el ser humano maldice a Dios, maldice su vida, maldice su existencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estaba mirando que hay diferentes tipos de pecado según la palabra de Dios. Hay pecados que se cometen por ignorancia, pecados que se cometen por debilidad, pecados que se cometen por descuido, pecados que se cometen por soberbia, pecados que se convierten en pecados imperdonables, como la blasfemia del Espíritu Santo, como la rebeldía que hacen tanto daño, la arrogancia, la altivez. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero da gracia al humilde. Pecados, la Biblia habla de pecados de muerte, ¿cierto? En el Antiguo Testamento habían diferentes tipos de pecados. Según el pecado de la persona, entonces se ofrecían sacrificios, pero habían otros pecados que llevaban a que la persona pudiese ser apedreada, ¿cierto? La persona moría, y otros pecados que llevaban aún al el hecho de que toda su familia también fuese apedreada, como el caso de Acán. Bendito el nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, habla del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Habla de algunos pecados que van en contra de Dios, otros pecados que van en contra del prójimo, otros pecados que van en contra de su propio cuerpo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces, finalmente, todos esos pecados destruyen y carcomen el alma. Encontré por acá unas noticas también acerca de algunas metáforas del pecado que están en la palabra de Dios. Salmo 140 habla y dice que el pecado es venenoso como una víbora. El libro de Job, el capítulo 11, el verso 12 dice, el pecado es terco como una mula. El libro de Daniel, el capítulo 7, el verso 5 dice, el pecado es cruel como un oso. Joel 2:25 dice, el pecado es destructivo como una oruga. Proverbios 26:11 dice, el pecado es impuro como un perro salvaje. El Evangelio de Lucas, el capítulo 13 y el verso 32 dice, el pecado es astuto como un zorro. El Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el verso 12 dice, el pecado es feroz como un lobo. El libro de los Salmos, el capítulo 22 y el verso 13 dice, el pecado devora como un león. La segunda carta de Pedro, el capítulo 2 y el verso 22 dice, el pecado es sucio como un cerdo. El pecado destruye por donde pasa. No deja sino tristeza, no deja sino desolación. Y estaba pensando, hermano, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros. ¿Pero para salvarnos de qué? Mire que el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, pero estaban esperando al Mesías para que los salvara de la esclavitud de sus enemigos, del ataque, del asedio de sus enemigos. Eso era lo que ellos querían, que viniese a cumplir la promesa del reino, amén, del establecimiento del reino de Israel tal cual se lo había prometido Dios. Entonces
a el rey David. Pero mire que el ángel le dice a la mujer, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros necesitamos ser salvados de nuestros pecados. Y la única manera de nosotros salvarnos del pecado es refugiándonos en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús condenó al pecado en la carne y allá en la cruz del Calvario proveyó para nosotros salvación, eterna redención, dice la Biblia, vida eterna, el perdón de los pecados. ¿Cómo podemos nosotros deshacernos de una plaga tan grande, de un virus que destruye, que es peor que cualquier pandemia, peor que cualquier enfermedad, más agresivo que cualquier cáncer? ¿Cómo podemos deshacernos de algo tan supremamente destructivo, pero de algo que está tan arraigado en el corazón, en la mente del ser humano? ¿Cómo podemos deshacernos de eso? Creyendo en Cristo Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para que todo aquel que en él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. El ser humano ha caído porque ha pecado. El ser humano está separado de la presencia de Dios, destituido de la gloria de Dios, dice la Escritura. Pero Cristo Jesús entonces vino e hizo lo que quiso hacer. La Biblia dice, a lo suyo vino. Cuando dice a lo suyo no se está refiriendo en específico a su pueblo, sino a hacer lo que él venía a hacer, a cumplir su propósito, a hacer su voluntad, a hacer lo suyo. A lo suyo vino. Y dice, pero los suyos no le recibieron. Ahí sí habla de su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cuando nosotros entonces nos humillamos delante de Dios, porque la única manera de librarnos del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es, el pecado esclaviza, subyuga, obliga, amarra, encadena, encarcela a la persona. Bendito el nombre del Señor Jesús. La única manera de liberarnos de eso es la forma que Dios le dijo a Salomón. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Entonces la única manera de librarnos del pecado es a través de Jesucristo. No hay otra posibilidad de ser libres de la condenación, de ser libres de la muerte. La muerte ya deja de ser un problema, ya deja de ser una maldición, al punto que podemos inclusive anhelar partir y estar con el Señor. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo ese pensamiento de la muerte como algo destructor, como un castigo, como la perdición del hombre, ahora pasa a nuestro corazón y a nuestra conciencia dentro del pensamiento de que es ganancia? Porque dejamos de estar en este mundo pecando, porque dejamos de sufrir, porque dejamos la tristeza, la amargura, las necesidades y pasamos a estar con Cristo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo cambia el pensamiento? ¿Cómo cambia la idea sobre la realidad del ser humano? Ahora tenemos a Cristo. ¿Y por qué tenemos esa esperanza? Porque el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al nombre del Señor. Y dice, no os maravilléis de esto,
porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y si nosotros le entregamos la vida a Jesús, si nosotros aprendemos a conocer a Dios, no solamente a creer en Él, sino a conocerlo a Él, a vivir para Él, a sentirlo, a servirle, a amarle, a exaltarle, a glorificarle, a tener una relación íntima y profunda con Él a través de la oración y a través de la humillación. Entonces, de esa manera podemos doblegar el pecado, podemos subyugar el pecado, que el pecado no nos ate, no nos encadene, y entonces heredar la vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, el apóstol Juan dice en su primera carta que si alguno dice que no tiene pecado, entonces está mintiendo. No en él está la verdad. Porque de todas maneras estamos inclinados y tenemos la tendencia al pecado. Pero Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. En eso consiste su gracia. En eso consiste su misericordia. La Biblia dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, entonces ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Todos los días tenemos que presentarnos delante de Dios y arrepentirnos. Pablo dice, cada día muero. Y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y señalan ahí una tremenda lista. Iras, contiendas, disensiones, pleitos, herejías, adulterios. Menciona una cantidad de cosas que las debemos hacer morir todos los días muero. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque hay un viejo hombre allá metido. Hay un viejo hombre, una conciencia antigua que está viciada al pecado, que está en la tendencia al pecado. Pero todos los días, mi hermano. Por eso la Biblia dice constantes en la oración. ¿Por qué? Porque si nosotros somos constantes, todos los días estamos subyugando y estamos acabando con ese viejo hombre que todos los días trata de levantarse, que todos los días trata de engañarnos, que todos los días quiere separarnos de Dios, que todos los días nos quiere destruir. La Biblia dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces cuando ha sido la concupiscencia concebida, da a luz el pecado, y cuando el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo entonces mira esta escena y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vivir conforme al Espíritu no es caminar en el aire, no es como estar levitando, no es como estar fuera de este mundo, no. Andar en el Espíritu es andar consciente del pecado que nos asedia, del pecado que nos rodea, pero también conscientes de que Dios está con nosotros, que en todo momento le exaltamos, le adoramos, le damos gracias, consideramos su palabra, que en cualquier sitio donde estamos cantando en nuestra mente, estamos orando en nuestra mente. No necesitas estar arrodillado todo el día. Hay que arrodillarse, claro que sí, venir, postrémonos y arrodillémonos delante de Dios, dice la Escritura. Pero cuando estás allá en tu trabajo, cuando estás allá en la universidad, cuando vas en tu transporte,
Tú puedes ir pensando, ir glorificando a Dios, exaltando su nombre, dándole gracias, pidiéndole fuerzas, pidiéndole sabiduría, diciéndole, Señor, ten misericordia de nosotros, derrama de tu gracia sobre nuestra vida. En eso consiste entonces su gracia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso consiste su gracia, hermano, en que nosotros merecíamos la condenación, pero Él prefirió salvarnos y continúa extendiendo su gracia, continúa extendiendo su misericordia hacia nuestra vida y todos los días nos perdona. Todos los días nos llama, todos los días nos espera para que vengamos y nos postremos delante de su presencia, le adoremos, le sirvamos. Una de las claves, hermano, de la vida espiritual es permanecer en Cristo. No te apartes, no te alejes, no dejes de congregarte, no dejes de amarlo, de servirle, no dejes de ser fiel. Dispón siempre la bendición para llevar allá al templo, a la iglesia, la bendición de Dios, ser constantes no solamente en la oración, también en la fidelidad, también en la comunión con nuestros hermanos, en el culto, en la palabra de Dios. Todas estas son herramientas, todas estas son armas que Dios nos da. ¿Para qué? Para poder permanecer en la fe, para poder permanecer victorioso, para poder permanecer en la presencia de Dios, el hecho de poder agradarle, de poder amarle, de poder servirle cada día. Alabanzas al nombre de Jesús. Tenemos una lucha contra nuestra propia carne, contra nuestro propio designio, contra nuestras propias debilidades. Pero Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomad toda la armadura de Dios con la que podemos estar firmes, con la que podemos resistir las acechanzas del diablo. Tenemos armas, el pecado nos rodea. Dice la Biblia, despojémonos pues del pecado, de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alabanzas al nombre del Señor. Y dice la Biblia, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, mis amados hermanos, muchas gracias por estar allí, gracias por estar dispuestos en este programa, dispuestos para recibir, para comer la palabra de Dios. Quiero desearles un resto de día muy precioso para cada uno de ustedes. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.